especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados, sobre el tema de la gentrificación, pero desde la perspectiva inmobiliaria. Hola, ¿cómo estás, doctor Miguel Saucedo, doctor en Derecho? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, afortunadamente, Adriana, como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu apreciable auditorio. ¿No te brincó así de repente como una manifestación contra la gentrificación y la forma en la que se llevó a cabo y el vandalismo alrededor de todo esto? Pero junto con esto, queremos escuchar tu opinión como especialista en materia inmobiliaria sobre la gentrificación. Así que adelante, por favor. Claro, yo creo que el tema de la gentrificación sí ha generado un problema sumamente mayúsculo para los habitantes originarios de diversas colonias, llámese Condesa, La Roma, Hipódromo Condesa, varios de colores adicionales como La Juárez incluso, en la que poco a poco se han ido moviendo o desplazándose las personas derivadas de los incrementos de las rentas. ¿Dónde surge, evidentemente? Primero, uno de los principales problemas que ha existido ha sido el cambio de usos de suelo, que el primer movimiento de gentrificación se dio con López Obrador cuando era jefe de gobierno, con el Bando 2. Con esto se permitía que casas unifamiliares fueran demolidas y se construyen edificios para tener 15, 20, 40 departamentos, y entonces empezó a provocar que las casas que tenían cierto valor empezaran a incrementarse porque los propietarios veían que era un excelente negocio para ellos vender las casas para que los constructores levantaran ahí unos edificios. Entonces, el primer movimiento de gentrificación viene en forma histórica desde ese momento. Hoy, evidentemente, se da por otro efecto económico-social distinto, que es la renta de corta estancia, llámese los Airbnbs o las plataformas como Booking o Expedia, que rentan departamentos o casas por días o por horas inclusive, para extranjeros normalmente o para turistas foráneos. Esto que ha provocado que evidentemente los dueños de departamentos ya no quieran rentar sus viviendas a terceras personas, porque evidentemente les deja menor ingreso una renta a largo plazo, una persona que renta por 12 meses, que cambiarlo a una plataforma de corta estancia y obtener un 300% de utilidad en lugar del 100% que podrían tener con el tema de una renta. Sí considero que se debe de regular, se tiene que limitar este efecto. Pero, perdón, se debe regular y limitar el efecto de la gentrificación, pero ¿regular qué? Porque, bueno, una de las impulsoras de las rentas, así como las acabas de mencionar, fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Claro, totalmente. Digamos que se fue de las manos este tema. Si te das cuenta, la primera gentrificación la hizo López Obrador, la segunda gentrificación fue con el impulso de Claudia Sheinbaum, y hoy por hoy, ya incluso con las reformas que hubo a las rentas de corta estancia, donde ya no pueden rentar los propietarios el 100% del tiempo, sino solamente hasta el 50%, ya empieza a haber una limitante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no funcionó, que el efecto social fue totalmente adverso, que fue este tema de la gentrificación. Fíjate que estaba leyendo que en Barcelona ya no va a haber ese tipo de renta a partir del 2028, ¿eh? Igual ha sucedido también en Nueva York y otros países adicionales o grandes ciudades del mundo donde se han dado cuenta que es verdaderamente un problema. Todo el mundo pensaba al inicio que el primer problema que se generaba era con los hoteleros, con las grandes cadenas o los propietarios de hoteles. Pero no, yo creo que el problema ahorita es el más complejo, que es esta situación de la gentrificación. Ya no hay vivienda económica en la Condesa, ni en la Roma, ni en la Juárez. Sí, porque se ha ido extendiendo. Se ha ido extendiendo. Empezó en la Roma y se llenó de restaurantes, de antros, se destrozaron construcciones que le daban la personalidad a la colonia Roma, por ejemplo, o a la Condesa. Claro, es más, si tú recuerdas cómo era la colonia del Valle hace 40 años, pues era una colonia muy bonita, de puras casas, y árboles. Muy arbolada, había pocos edificios, había calles exprofesas de edificios solamente, pero no como es ahora. Y bueno, ¿qué pensar lo que era la colonia, la Roma o la propia Condesa?
con la edificación de estas grandes construcciones y posteriormente con los comercios y hoy evidentemente con el tema de la renta de corta estancia. Todo esto evidentemente ha provocado esta problemática. Sí creo que se tiene que regular totalmente, se tiene que limitar absolutamente. Si bien es un paso a una prosperidad, yo creo que se tiene que limitar más, porque estamos, o limitas, o haces un programa de ampliación de usos de suelo. Porque no es posible que por un lado estés limitando y por otro lado estés frenando el uso del suelo. Pero hoy por hoy está totalmente frenado el uso del suelo. Ay, pero hay tanto desorden, no hay una planificación urbana y si la hay, la guardan en un cajón y terminan dando permisos para que se destruya lo que les dé la gana. Claro, los gobiernos en turno. Ocurrencia tras ocurrencia, así es, que desafortunadamente no tienen un orden ni planeación como bien lo indicas. O sí lo hay, pero lo guardan en un cajón, ¿verdad? Que no se permiten edificios, ¿te acuerdas? Que no se permiten edificios de más de 5 pisos, ay, por Dios. Entonces, nada de lo que se ha dicho se ha cumplido en ningún gobierno en la Ciudad de México en ese sentido. Entonces, si se ha recortado el tiempo para el tipo de rentas de Airbnb, o de la otra forma que mencionaste, ¿debiera recortarse entonces más? Yo creo que lo que tienes que limitar es simplemente a no crecer el padrón de inmuebles. Debes de tener cierto límite de inmuebles. Fíjate que te puedo comentar casos prácticos en Estados Unidos. A ver. Hay ciudades en Texas, Houston, Dallas, San Antonio, que el problema de la gentrificación fue tan grave que incluso los alcaldes de la ciudad dijeron, se va a limitar por manzana. No puede excederse más allá del 5% de inmuebles que se les permita entrar a un esquema de Airbnb. Así nos damos cuenta todos los vecinos. Claro, por supuesto. Entonces, a ti como vecino te da la facultad de tú formular la denuncia cuando algún individuo pone una casa o un departamento en un esquema de Airbnb, porque entonces está violentando ese padrón. No limitar al número de semanas, porque de nada te sirve limitar el número de semanas si todos los inmuebles de la colonia están en Airbnb. Tienes ¿Estás razón. de acuerdo? Ahora, digamos, estás hablando de los contras, pero tiene sus pros, porque se cuidan más las calles, los edificios se hermosean. Una gran derrama económica. Hay derrama económica, pero que también se ha desbordado. Es puerta tras puerta, antro, restaurante, que no solo invaden las banquetas, sino el arroyo vehicular. Es un desorden esta Ciudad de México. Pero es por lo mismo. Si tú vas a permitir esto, claro, está bien. Qué bueno que exista derrama económica, qué bueno que exista este tipo de plataformas, competencia que sea leal, pero no lo puedes dejar abierto en forma indiscriminada a que todo mundo haga lo mismo. Pues no, pero sí hay una mejora de la infraestructura urbana, se cuidan más las calles, las casas, etcétera. Pero el tema entonces es la corrupción también, para no variar. Tenemos un tema de corrupción. Y si a esto evidentemente le adicionas corrupción, tanto del propio gobierno como de los mismos particulares, porque ¿por qué no decirlo? Porque todo el mundo nos quejamos del gobierno, pero nadie nos quejamos de los particulares que a su vez son corruptos, que van y ofrecen dinero a las autoridades, porque no puede existir una autoridad corrupta si no hay un particular corrupto. Es de ambas partes. Claro, totalmente. Entonces, yo sí creo que ese es un punto que tendría que modificarse, te tiene que regular y buscar un sano equilibrio. Mira, si en esos países se está dando marcha atrás, doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, si en esos países, también en Berlín, en Barcelona y Nueva York, decías tú, en esta importante, gran y hermosa ciudad de los Estados Unidos, Nueva York, si en esos puntos se está pudiendo dar marcha atrás, pues aquí también. Ahora, esta manifestación que hubo el otro día, los colados, fue tan obvio que fueron pagados para causar desmanes, destrozos, en una circunstancia tan especial como la que estamos viviendo en las relaciones México-Estados Unidos, se agrediera, se denostara, se ofendiera específicamente a los estadounidenses, por ejemplo. Ya sé que tu tema es el inmobiliario, pero ¿cuál es tu opinión de este desorden que metió ahí su cuchara?
Desafortunadamente, este tipo de desórdenes son desórdenes, como bien dices, organizados y estructurados con ciertos beneficios que están buscando a través de este tipo de movimientos. Es imposible pensar que las personas salieron a la calle a manifestarse en contra de la gentrificación e hicieron voluntariamente este tipo de desastres. Es imposible pensar que haya sido así. Esto, desafortunadamente, decía un comentarista reportero, que esto está detrás, está la mano que mueve la cuna detrás de todo este tipo de movimientos. Y yo también creo que sea muy cierto. No se puede justificar de ninguna forma una agresión de este tipo, y menos a extranjeros. Ya no sean americanos, puede ser americanos o cualquier europeo, cualquier sudamericano o centroamericano. Simplemente a cualquier persona no se le puede agredir de esta forma. Sí, sí. Y hablarse de así de extranjeros, que lo único que están haciendo es traer inversión a México, porque ellos no tienen problema de corrupción. Ellos están rentando lo que las mismas plataformas les autorizan rentar. Además son franquicias también de la cafetería que destrozaron, de probablemente un mexicano. Muchas franquicias son de mexicanos, que aquí me conviene una franquicia de una cafetería tal o X, ¿no? Hay mexicanos también. Esa cafetería que destrozaron, la franquicia que tiene la franquicia maestra en México, es una cadena 100% mexicana, de capital mexicano. Ahí está. El problema es que este tipo de individuos que hacen esta serie de desmanes, ignorantes y totalmente ignorantes de lo que es la inversión en México, piensan que porque viene un hombre en inglés de algún comercio es ya un tema de invasión de Estados Unidos hacia México. Sí. El pensar así es ser retrógrada en el pensamiento y siempre estar con la idea de la Revolución Mexicana en una mano. Lo cual ya la revolución pasó hace más de 100 años. No es posible que sigamos pensando en lo mismo. Y no hizo justicia, además. Sí, Doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Me faltó preguntarte, ¿en qué porcentajes han aumentado las rentas en estas zonas que son las que nos han ocupado el día de hoy? Cerca del 300%. Wow. En los últimos 5 años. Entonces, sí, realmente es escandaloso. Sí, alguien que pagaba, ¿cuánto ahora ya no puede pagar? Una gente que pagaba 10,000 pesos, evidentemente no le pueden incrementar de un golpe el contrato de arrendamiento, simplemente lo que están haciendo es cancelar los contratos, se van las personas como inquilinas y el siguiente inquilino se lo rentan en 30,000. Pues sí. Sí, hay justa razón en las manifestaciones, no en los desmanes, sin duda, que se ven más que obviamente pagados por encargo, para también desvirtuar el verdadero motivo, doctor Miguel Saucedo. Como siempre, es un placer y buenas tardes. Igualmente, Adriana, gusto en saludarte. Igualmente. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, 2:31. Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.